el cuerpo de un grande y se ha herido el alma de un pueblo. En 1987 habían sido amputadas las manos del cadáver de Juan Domingo Perón. Lo primero que se hizo fue el análisis de visu. Y ahí se ve justamente que no estaba en las manos. Tuvieron que desplazar la tapa para cortar las manos. Ninguna duda, por como está cortado, ninguna duda. No se puede levantar. La policía policial había dado que unas 5 personas debieron trabajar aproximadamente 10 horas para perpetrar el atentado. Sin dudar, comenzaron a cortar las muñecas, luego se llevaron el sable y salieron del cementerio. Una carta firmada por Hermes Yay y los 13 se hacía cargo del hecho. El grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de general Juan Domingo Perón. A cambio de su devolución, pedían $8 millones. Un juez de instrucción, el doctor Forzuar, ordena cerrar todo el cementerio para revisar la bóveda donde descansan los restos del general Perón. Todas las administraciones que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional le dieron la espalda al caso. Es muy impresionante cómo personas que estuvieron cerca de la investigación murieron violentamente. Nunca se supo qué pasó, qué fueron de esas manos, quién fue, por qué se hizo. Es uno de los grandes misterios que tiene la historia penal en la Argentina. Ahí lo recordábamos, es uno de los grandes misterios que tiene la historia penal argentina, la profanación de la tumba de Perón, un misterio de 38 años. Para entender qué pasó con las manos de Perón, hay que meterse de lleno en la trama de los espías. Porque en este momento quizás estén viendo La Nación Más, 3 de los sobrevivientes del grupo de 5 que el 26 de junio del 87, 26-25 de junio de 1987, entró de manera subrepticia en el cementerio de la Chacarita, donde, insisto, donde Videla había ordenado que se mande el cuerpo de Perón. Esa noche madrugada del 25 de junio del 87, 5 integrantes de una patota inorgánica de inteligencia, de una fuerza de seguridad, ingresaron en el cementerio de la Chacarita y comenzaba de esa forma un misterio que les decía tiene más de 38 años. Ahora vamos a pasar a recorrer con el trabajo de la producción y también de nuestros compañeros Bettina Portafous y de Esteban Furchi, que hicieron el video de la presentación, que es excelente porque en un minuto te muestra un panorama que te permite entender y visualizar y te impacta sobre cuál es el misterio de esta profanación en un expediente que está abierto todavía. Y con las placas que hicieron nuestros compañeros Diego Maldonado y Enrique Martínez vas a entender bien qué pasó con esto, algo que la justicia todavía no pudo resolver. 25 de junio del 87, 3 integrantes de un grupo operativo de inteligencia irrumpieron en la bóveda de la familia Perón en el cementerio de Chacarita. 3 integrantes de este grupo operativo son los que están vivos y quizás nos estén viendo. Son espías. Hay 2 que ya fallecieron, eran 5 total. Pasamos a la siguiente placa. Y miren lo que hacen ese 25 de junio. Le cortan las manos a Perón. ¿Pero por qué? El 30 de junio del 87, Roberto García, esposo de Lía Perón, que era sobrina nieta de Perón, descubre que había sido violentada la bóveda y que faltaba el sable, la bandera y que estaba colocado encima del féretro. En realidad Roberto García había ido el 30 de junio porque el 1 de julio se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de Perón. Entonces se había ido a condicionar la bóveda. Cuando ingresa en la bóveda, él tenía la llave, va al subsuelo y ve que ese vidrio blindado que protegía el féretro para evitar que se lo roben, vidrio blindado que estaba encastrado en un marco de hierro que además estaba amurado a la pared con 4 cerraduras. Cada una de esas cerraduras se abría con 3 llaves. O sea, para sacar ese vidrio blindado había que tener 12 llaves. Esas llaves estaban depositadas en la Escribanía General de la Nación. Y Roberto García lo que ve es, a través de ese vidrio, que faltaba la bandera, faltaba el sable de Perón, la gorra y
un portarretrato en el cual estaba una carta manuscrita que había depositado Estela Martínez de Perón, Isabel, pocas horas después de que el cuerpo, el cajón había sido cerrado. Pasamos a la siguiente placa. Esto pasa el 30 de junio. Roberto García ve que faltaba eso, entonces hace la denuncia en la comisaría que tiene jurisdicción de la Policía Federal en el cementerio de Chacarita. Y el 1 de julio, ¿qué pasa? 2 efectivos de la comisaría 29 de la Policía Federal y el juez que estaba de turno, juzgado de instrucción número 27, que era Jaime Farsuau, van y revisan el cuerpo de Perón y descubre que le faltaban las manos. O sea, no era solamente el robo de la gorra, del sable, de la bandera, del portarretrato con la carta manuscrita de Estela Martínez de Perón, sino que al abrir el cajón descubren que le habían amputado las manos. Cortes que fueron realizados de una manera especial. Tenemos una imagen también, después la vamos a mostrar, del elemento quirúrgico utilizado para hacer esos cortes. Pasamos a la siguiente placa. Es más, les digo algo, me estaba olvidando. Cuando los dos policías de la Federal, dos inspectores, el comisario, el juez Farsuau, ven que le habían cortado las manos, había acerrín cadavérico. Y ese acerrín cadavérico estaba todavía impregnado en el faldón del uniforme de Perón. Este fue el elemento quirúrgico que utilizaron para amputar las manos de Perón. ¿Saben qué es esto? Una sierra de Gigli. Ahí lo veo al invitado, a Claudio Negrete, que me asienta con la cabeza. Sierra de Gigli que ven que tienen unas puntas acá. Bueno, esto es lo que permite cortar. Acá tiene un orificio, acá tiene otro orificio, y es utilizada por los cirujanos para hacer amputaciones. No era una sierra común, era una sierra quirúrgica. O sea, los que fueron a hacer la profanación de la tumba de Perón y cortar las manos sabían cómo tenían que actuar. Y seguimos con los datos, con las placas. Este es el número de expediente, el 54248. Este expediente, denominado, caratulado Juan Domingo Perón, su profanación, todavía sigue abierto. Tiene cerca de 35 o 40 cuerpos. Después me lo va a aclarar Claudio Negrete. Todavía sigue abierto. El juez de instrucción, Alberto Baños, lo reabrió, estaba archivado, lo reabrió en octubre del 94 y no lo volvió a cerrar. Hoy Baños ocupa un cargo, es secretario de Derechos Humanos de la Nación, pero por lo que uno pudo saber, lo tuvo abierto porque, a pesar de que el paso del tiempo, también convengamos, hizo que prescribiera la causa, pues nadie fue indagado por lo que es el delito de la profanación. Pero vamos a seguir con los datos. Todo esto se lo voy a preguntar a Claudio. 38 años pasaron desde la profanación de la tumba de Perón y el expediente sigue abierto. Y ahora vamos a ir a las hipótesis también. ¿Qué es lo que pasó con las manos de Perón? ¿Cuáles fueron las líneas de investigación que se siguieron? Las tres hipótesis: móvil económico y las cuentas en Suiza. Se hablaba de la posibilidad de que Perón tuviera un anillo con claves para abrir las cuentas o las cajas de seguridad en un banco de Suiza. La Confederación Helvética respondió en el año 97-98, le respondió al oficio que le mandó el juez Baños a través de la Cancillería al gobierno suizo, y después de varios meses la Confederación Helvética mandó un oficio diciendo que no había ninguna cuenta a nombre de Perón o sus herederos en Suiza. Así que este móvil descartado, pero pasaron casi 10 años hasta que se descartara el móvil económico. Una venganza esotérica de la logia PDUE, la logia Propaganda 2, encabezada por Licio Gelli, un personaje muy vinculado en su momento con el Vaticano, el Banco Ambrosiano, ¿recuerdan? Bueno, la venganza esotérica también fue descartada. Y esta tercera hipótesis es la que aún subsiste y persiste hoy. El móvil político y el estado de conmoción social provocado supuestamente para crear un alineamiento en un peronismo que en esa época, en el 87, estaba atomizado y no tenía ningún referente, para
que el oficialismo, que era en ese momento el gobierno radical que se había impuesto en las elecciones de octubre del 83, pudiera tener capacidad de diálogo. Esa es hoy la hipótesis que todavía persiste a pesar del paso del tiempo. Insisto con esto, todas estas dos hipótesis descartadas, y sigue el tema de el estado de conmoción social y la necesidad de unir al peronismo en un objetivo común, que era pedir justicia porque se aclare la profanación de la tumba de quien era el líder histórico del movimiento justicialista. ¿Qué pasó con las manos de Perón? Es un misterio, porque también esos agentes de inteligencia, esos espías que participaron, ese aparato que se puso en marcha el 25 de junio para profanar la tumba de Perón y crear ese estado de conmoción social, se encargaron de no dejar cabos sueltos. 5 testigos e investigadores fallecieron en circunstancias sospechosas. Ahí en el video veían una cruz, Paulino Lamaño. Paulino Lamaño era el cuidador de la parcela donde estaba la bóveda de Perón en el cementerio de Chacarita, cerca de la calle Guzmán. Cuando murió, dijeron que había fallecido a raíz de un paro cardiorrespiratorio no traumático. El abogado de Isabel Perón pidió la exhumación del cuerpo. En ese momento descubrieron que lo habían molido a palos. El certificado de función había sido falsificado. ¿Quién tiene la capacidad o la estructura para falsificar un certificado de función? Acuérdense de lo que hablamos recién. Los 5 integrantes de una patota inorgánica de una fuerza federal de seguridad. María del Carmen Merlo era una mujer que llevaba siempre flores a la tumba de Perón. Casualmente murió atropellada a la salida del cementerio de Chacarita. El primer juez de la causa, Jaime Farsoau, tenía todo acá, el expediente, sabía cada detalle, le quisieron hacer juicio político. Murió en un accidente de tránsito al volcar el Ford Sierra que conducía y que cuidaba con muy meticulosamente en la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego. Pegó contra el único peñasco que había al costado de la ruta. Todos dicen que fue un atentado, que no fue un accidente. Juan Ángel Pirker, el jefe de la Policía Federal en ese momento, también falleció, tenía toda la causa acá. Había viajado a España, había viajado el comisario Zunino. El comisario Zunino le dispararon, no lo mataron de milagro. Cuando él llegando, Zunino era el jefe de la comisaría 29 en el momento del hecho y también uno de los investigadores del caso. Por eso, insisto, estos datos, estas 5 muertes, acrecientan todavía el misterio. Porque evidentemente los perpetradores no querían dejar cabos sueltos. Hubo cartas que se mandaron, 3 cartas, pidiendo rescate por las manos de Perón. Esas cartas las mandaron los profanadores para pedir un rescate. Recién lo veíamos ahí en el video que prepararon Betina y Esteban. Fueron mandadas a Carlos Grosso, presidente del justicialismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital en ese momento. Fueron recibidas por alguien que veíamos también ahí en el video, Vicente Leónidas Saadi, que era el presidente del justicialismo a nivel nacional. Y también la tercera carta fue recibida por Saúl Edolver Ubaldini, líder de la CGT y de las 62 organizaciones. Esas cartas fueron mandadas, ¿se acuerdan la fecha en la que se concretó la profanación? 25 de junio. 2 de esas cartas tenían el matasellos del Correo Central y fueron enviadas el 26 de junio del 87. La tercera carta fue enviada también desde el Correo Central el 29 de junio del 87. Esas 3 cartas estaban hechas con máquina de escribir. Las 2 primeras, la que recibió Saadi y la que recibió Grosso, con la misma máquina. La tercera con una máquina distinta. Y otro detalle que veíamos también en el video. La carta y los que pedían el rescate eran Hermes Yay y los 13. ¿Quién era Hermes Yay y los 13? Hermes es Hermes Peña Torres, un capitán de la inteligencia cubana, que fue enviado
a esta zona del continente para reclutar y formar un ejército de revolución de izquierda, era un castrista. Los 13, ¿en qué significa? Era el número de guerrilleros abatidos en un combate con la gendarmería en Orán, donde justamente Peña Torres estaba formando este grupo, estaba entrenando este grupo de guerrilleros. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esa carta era humo. Era una maniobra tendiente a desviar la investigación para que se apuntara como perpetradores de la profanación a grupos de izquierda, cuando en realidad los que cometieron la profanación eran de inteligencia y de una fuerza de seguridad. Voy a acercarme a la mesa, voy a saludar a Yanni Vares, a Yanni Di Serio, y también quiero que ellos participen y mucho de este tema que hemos presentado hoy con Claudio Negrete. Claudio Negrete, ¿cómo te va? Periodista, escritor. Hola. Y que junto, él también en su momento escribió un libro, quiero que nos muestres, Claudio, se llama La profanación. Este libro lo escribió Claudio en su momento con Juan Carlos Iglesias también, que fue abogado del juez Jaime Farsuau, ahí lo estamos mostrando, que estuvo a punto de llegar a la pantalla, vos corregime, Claudio, estuvo a punto de hacer una serie Netflix también con la historia que escribiste en este libro. Otro libro también, se escribió mucho de esto, otro libro lo escribió nuestro compañero Damián Nabot, que recién lo veíamos ahí en el video, él también escribió y mucho. Pero, bueno, la primera pregunta es, ¿quién se robó las manos de Perón? Bueno, la pregunta que hace todo el mundo y que me hacen siempre. ¿O por qué? Es sin duda uno de los grandes misterios de la Argentina. Y suelo responder que más que esa pregunta de dónde están las manos, quién las robó, lo que tiene vigencia, una gran actualidad, es ¿por qué el silencio, no? 38 años de silencio, de tapar, de impunidad, de, diríamos, pequeños grupos que siguen monitoreando el tema y cuando es necesario intervienen. Por poner el ejemplo... ¿Vos decís que nos están viendo ahora este programa, lo pueden ver esos grupos? Uno nunca, siempre estamos en el terreno de las hipótesis con información. Pero vayamos al año 2010, que no hace mucho con respecto a lo que fue el robo de las manos, ¿no? Al entonces juez Alberto Baños, que todavía estaba con la causa, le ingresaron a su casa en Adrogué, le robaron expedientes que él había llevado de las manos de Perón, ¿no? Había llevado para estudiar. Todo ocurrió en unos 15 minutos que él tardó entre su casa y la casa de su suegra. Es decir, que había un grupo que estaba ahí espiándolo, y su inteligencia, entró a la casa con un sistema de seguridad, de alarma, no sonó la alarma, desactivaron todo perfectamente. Estamos hablando del año 2010, es decir, el robo de la mano de Perón... 23 años después todavía siguen interesados en la causa. Entonces, la gran pregunta también es esta, ¿no? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué no se quiere hablar? Otra de las preguntas que me suelen hacer es esta, ¿no? ¿Por qué el silencio y quién robó las manos de Perón? Mira, yo digo, en líneas generales, un poco por todo lo que investigamos con Juan Carlos Iglesias, que fue, como bien dijiste, integrante del grupo íntimo del juez Farsuau, y él le llevó, como abogado penalista, los 7 juicios políticos. La gente ahora entiende que es un juicio político que surge del Congreso, de una acción política para apartar al juez. Antes no se sabía tanto. 7 juicios políticos para sacarlo al juez de la causa. Entonces, lo que respondo es, acá hay 3 grandes grupos que pueden dar una respuesta a esto. La mayoría, y sobre todo dentro del peronismo, son los que dicen, ya fue, 38 años, es un tema del pasado que no tiene sentido meterse, involucrarse. Hay un segundo grupo, más reducido, obviamente, que dice, mira, algo yo me enteré, pero mejor no meterse. Y hay un pequeño grupo, digo pequeño, que podrán ser 5 o 10, que saben, y son los que no hablan. O son los que operan para que no se hable. Ahora, cuando, por ejemplo, lo terminan asesinando en el 88 al juez Farsuau,
Ahí desaparece también una prueba muy importante, corregime, que es toda la declaración de María Estela Martínez. ¿Él la tenía dentro del auto? ¿Esto es así? No. ¿Por eso lo termina asesinando? No, no estaban en el auto. ¿Dónde estaban? Primero, al juez Farsuau no lo autorizan oficialmente, la Cámara en aquel momento que le correspondía, no lo autorizan a viajar a Madrid. Exacto. Para tomar la declaración a Isabel Perón oficialmente. Exactamente. Eso es un impedimento. Y al comisario Zunino tampoco lo autorizaban de la Policía Federal. Era parte de la investigación, hablar con la principal damnificada, que era la esposa de Perón. ¿Qué hace el juez y qué hace el comisario? Piden vacaciones y van por cuenta propia a Madrid, hablan con Isabel varios días, toman apuntes. Un dato muy interesante, en aquel momento Isabel Perón los recibe, pero no quería ni que grabaran ni que anotaran. Por lo tanto, lo que a mí me contó el comisario Zunino fue que volvían rápidamente al hotel que estaban en Madrid y con memoria reconstruían toda la conversación. Eso estaba dentro de la información que tenía el juez, que no estaba en la causa. Normalmente los jueces cuando investigan tienen la causa donde vuelcan oficialmente todo lo que van relevando y por un costado tienen contactos, información, como podríamos llamar para que la gente entienda. Anexos, off the record, información que aparece en un medio, como para tirar de esas puntas. Bueno, la declaración de Isabel Perón, que es muy interesante porque da nombres, orienta hacia dónde podría haber venido el atentado. Ella da una definición muy interesante que dice, fueron siempre los mismos, ¿no? Los mismos que han atacado a Perón. Pero después cuando Isabel la llama el juez, otro juez para que tome declaración, ella desmiente lo que Moreno era el juez. Ella desmiente que lo que le había dicho a Farsuau era lo que ella pensaba, porque claro, no estaba dentro del expediente y no era algo oficial. Claro. Pero no tenía esa información en el auto. La muerte del juez tiene... ¿Para vos fue un atentado? No, lo probamos que era un atentado porque por dos vías. Por un lado, a la investigación que hizo, volvamos al 87, ¿no? Es decir, la agenda era democracia, derechos humanos, hoy tenemos más información sobre cómo actúa la justicia y la política. No le hicieron autopsia a un juez, que era el juez que estaba armado, ya estaba amenazado y que era el juez que estaba en la causa más caliente del país. No le hacen autopsia, por un lado. A los 48 horas devuelven el auto que había volcado, el Ford Sierra que había volcado, lo devuelven a la familia, es decir, no hubo un peritaje. Entonces, al peritaje de la policía bonaerense, lo que nosotros hicimos, tomamos esa pericia y se la dimos a análisis a especialistas de la Policía Federal. Y ahí lo que nos informan, o nos comentan, es que hubo un montón de cosas que no se hicieron. Y otras que aparecieron que no fueron relevadas correctamente. Por ejemplo, el auto vuelca por la roca que estaba al costado de la ruta 3, y se incendia. Él venía de Bariloche. Él venía de Bariloche, que había ido a visitar a su hijo. Y el auto se incendia. Bueno, las pericias determinaron, para lo que nos dijeron la gente de la Federal, es que de acuerdo a la temperatura que decían que tenía el motor del auto, no correspondía a un derrame de nafta. De hecho, el tanque apareció 30 metros atrás, porque el auto vuelca y se desprende en muchas partes. Es decir, eso no fue causal del incendio, el combustible. No fue causal del incendio. Es más, nosotros vimos una fuente, vamos a ponerle una garganta profunda, que nos dijo que, de una inteligencia de Fuerzas Armadas, que en la parada que hicieron a la noche en Bahía Blanca, le habían puesto una bomba plástica o de combustible plástico en tren delantero. Ahí podemos deducir que era un atentado, claro, y que terminó en la muerte de las dos personas, que era él, el juez, y la mujer que lo acompañaba, que era su pareja, y el hijo que estaba en el asiento de atrás durmiendo. Sobrevivió, y muchos años después, él dio una entrevista a un medio diciendo que se acordaba perfectamente del momento y dijo algo que se condice con la situación. Dice, comillas, algo así como cuando explota un calefón. Claro. Pero lo más llamativo del caso es que él y su hermano se dedicaron a investigar, porque
con mucho criterio dice, hablan todos del juez, pero también quiero saber por qué mataron a mi madre. Y tuvo tantas amenazas que desistieron de seguir investigando. O sea, acá estamos hablando de algo que se armó desde una estructura poderosa y con la capacidad para matar a un juez, para matar testigos. Claro. Recién ahí veíamos, este es Alejandro Reyes Perón, que es sobrino nieto de Perón, hijo de Elías Perón, que después fue quien se hizo cargo de la administración de la bóveda, ¿no? Y otro elemento, Gustavo, que hace al aparato de inteligencia paralelo. Sí. Volvamos al 87. Inorgánico. Cuando Trócoli dijo mano de obra desocupada. Es decir, hubo mucha gente que quedó por fuera de las estructuras de la dictadura militar que se dedicaron a hacer delitos, extorsiones, secuestros, operaciones. Por acá está el otro punto. ¿Quién pagó y dónde está la autoría intelectual? Que no es lo mismo de quien lo hizo, ¿no? Hoy, los nombres de los autores materiales están, pero no hay pruebas para fundar una acusación o una eventual citación indagatoria. Pero aunque se pudiera llegar a ellos, más difícil va a ser todavía condenar a los instigadores, porque ellos fueron la mano de obra, como bien marcás, pero ellos actuaron por cuenta y orden de alguien. Pero para ellos a ellos no se puede llegar nunca. Bueno, esa es la pista política que hacía referencia. Yo te agrego lo que comentaste, que lo ponemos en el libro, ¿no? Está claro que fue un atentado político, ¿no? El robo de las manos. En un contexto en el que Argentina estaba definiendo cómo iba a ser el poder que venía. Faltaba un mes y días para las elecciones de gobernador del 87, en la que gana Cafiero y abre la puerta para el regreso del peronismo al poder con Menem y todo lo que vino después. Así que ese momento era un momento bisagra en la Argentina. Por un lado, algunos dicen que era algo para aglutinar el peronismo, pero lo más probable era para llevar a un enfrentamiento social político que permitiera incluso suspender las elecciones. Por eso hablamos de conmoción social. Claro, pero yo le sumo, porque tiene lógica, que tiene implicancias con logias. A ver, el robo de las manos en principio es un símbolo. Es un mensaje. Es un mensaje, porque también pudieron atentar, pudieron haber robado el cadáver como fue el de Aramburu y devolverlo. Que el objetivo de vincular al peronismo con la muerte, como fue el cajón de Arminio Iglesias, se cumplía igual. Ahora, el corte de las manos es un tema simbólico. Y ahí pueden cruzar intereses de logias. Hablo en plural. Corte de las manos que se hizo con esa sierra de Gigli. Y además, le sumo esto, cuando se hace la inspección de la bóveda, lo que encuentran es restos de vela y un protector de hule para los dedos. Para que alguien no se corte. Exactamente. Que permitía manejar. La sierra de Gigli, usted vieron que parece un alambre dentado y se maneja así, con este movimiento. Y permite actuar en un espacio reducido o confinado como era la bóveda y una apertura en ese vidrio blindado que tiene 8 o 9 placas de cristal, de cristal adheridas con polivinil butirol que a su vez se sellan en un horno a alta temperatura. Ese vidrio blindado se hizo un boquete cuya perforación o confección de este boquete, que tiene un máximo de 29 centímetros, tiene una forma de estrella irregular, ahí lo veíamos recién en un flash que pasamos en el video, tenían que trabajar ahí los profanadores, en ese espacio de 26 centímetros. Y esta es la sierra, ¿ven? Entonces creen que ese protector de hule se utilizó, lo usaron los profanadores para meterlo entre los anillos que están en cada extremo de la sierra, manejar la sierra con este movimiento. Bueno, por eso las 10 horas, Gustavo, entonces. No, ¿sabes cuánto tardó? El juez ahí no se había hecho el peritaje todavía. Tardaron 55, 56 minutos en hacer ese boquete, que lo hacían golpeando con una masa de 1 kilo y una punta de albañil, el vidrio, ponían una vela para que ese polivinil butirol, que en definitiva es algo muy volátil y entra en combustión con el fuego,
Corrían, exactamente, corrían y así golpeaban. Ese experimento lo hicieron en la empresa que es especialista en vidrios blindados, que estaba en la calle Córdoba, una empresa inglesa. Igual nuestra conclusión de todo lo que investigamos durante 7 años es que los profanadores debieron abrir el blindex. Y les doy los motivos, ¿no? ¿A vos pensás que se hizo? Sí, sí, sí. A mí, uno de los investigadores me dijo que lo hicieron de esta forma. Bueno, yo doy fundamentos concretos. O sea, vos decís que utilizaron las llaves. Sí, sí, totalmente. Primero, las llaves de la bóveda del blindex de donde estaba Perón, durante 1 año estuvo en casa militar en la dictadura de Videla, estuvo en el escritorio del coronel Cerdá, que era el jefe de la casa militar. 12 llaves estamos hablando. Sí, estuve ahí. A instancia del abogado Isabel Perón, que pedía que fueran a escribanía, recién en el 78 fueron depositadas en la escribanía. Apelando a los contactos y a la persistencia y llamar a otra garganta profunda, que no quería hablar, le hago una sola pregunta, le dije, dígame por sí o por no. ¿Hicieron copias de la llave? Sí. Claro. Es decir, cuando se buscan las llaves para abrir el blindex, cuando aparecen el atentado en el año 87, las llaves originales estaban en la escribanía general. Pero las copias, en el desbande que fue la dictadura después, pudieron y seguramente fueron a cualquier lado. Segundo elemento. Entre el techo del féretro y el techo del nicho hay 15 centímetros, ¿no? El juez, cuando fue a hacer la primera inspección ocular, tuvo que retirar el vidrio, tuvo que retirar el féretro, lo puso sobre caballetes y recién pudo abrir la tapa. Y ahí se encuentra otra segunda evidencia, por lo menos para tener en cuenta. La tapa de metal en la zona de la cerradura, donde está el boquete que dice Gustavo, estaba cortada en sentido, digamos, de derecha a izquierda o de la cerradura para arriba, porque habría que abrir esa tapa para acceder al cuerpo de Perón. Claro. Tercera evidencia. El cuerpo de Perón, o mejor dicho, Perón no fue cerrado el féretro así, sino que con los brazos en paralelo, porque ya tenía un proceso de hinchazón propio de un cadáver. Por lo tanto, el que cortó la mano, la primera puede ser la que está más cerca, supongamos, pero claro, la otra está como a 40, 50 Por eso usan centímetros. esa sierra. Bueno, entonces, todo indica, con estos elementos que le doy, que además lo más fácil, si tenías la llave, la posibilidad de tener la llave, la verdad que el trabajo era mucho más fácil hacerlo así que hacer un boquete. Ahora, de todas maneras, a cualquiera le digo... El boquete lo decía que hicieron para despistar. Vayan al Museo de la Policía Federal en la calle San Martín, que está el blindex con el vidrio. Yo he ido varias veces y digo, por acá unas manos tan fácil no pasa. Es decir que si hubo tanta inteligencia, si hubo autoría intelectual y alguien que pagó para la parte operativa, el riesgo de poder hacer el agujero o no poder hacerlo en un lugar muy chiquito que requería una logística muy especial y tener las llaves, es evidente que tuvieron que operar con las llaves. Para nuestra conclusión, ¿no es cierto? Súper interesante todo lo que nos estás diciendo, pero ahora vamos a volver con vos, con este tema de la profanación de la tumba de Perón, pero tenemos información urgente en Caso Abierto. Más, con urbano violento, mataron a otro efectivo policial en el Gran Buenos Aires. Jenny Di Serio. Exactamente, Gustavo. Estamos hablando de Juan José Nardelli, este hombre de 55 años que se había retirado en el año 2016 de la Policía Federal Argentina y fue asesinado en Ituzaingó por varios delincuentes. Estamos hablando de delincuentes que estaban en esos famosos raids delictivos de los que ya estamos acostumbrados, que habían empezado en Ciudadela robando un Citroën Cactus. ¿Y qué tenemos acá? Y después esta es información, esto es un video exclusivo. Exactamente, porque después de ese Cactus, vos fíjate, con el que llegan al lugar, van y en Ituzaingó, ya era esto, fíjate, 6:45 de la tarde,
Le roban a un hombre de apellido Randazzo de 53 años esta Ford Ranger. Él estaba, lo que siempre decimos, ¿no? Cuando frenás con las luces de esa manera, lamentablemente los delincuentes que están al acecho van y te atacan. Fíjate cuántos salen. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto que estaba manejando, 6 arriba de un auto. Ningún policía se da cuenta, raro, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Y le terminan robando a punta de pistola a este hombre esa camioneta. A ver, este es el robo previo al hecho que en después el cual van desencadena y matan a Nardelli. En la muerte de Nardelli. Y a Nardelli, cuando llegan y lo sorprenden, iban en ese Cactus. Estaban en el Cactus y en la Ford Ranger. Ah, los dos autos. Llegan con los dos. Nardelli estaba esperando a su esposa, que estaba por salir de un spa. Un lugar bastante céntrico de Ituzaingó. No estamos hablando de una zona, por ejemplo, esta que estaba más a oscuras. Sí. Eran las 7:30 de la tarde. Claro, cuando le quieren sacar su Amarok, él se identifica como policía. Empieza un enfrentamiento armado y uno de los disparos que recibe lamentablemente es en el pecho. Lo trasladaron hacia el hospital de Aedo, pero no pudieron hacer absolutamente nada porque llegó muerto. La esposa lo que te cuenta y es lo peor de todo. Claro, ella estaba a punto de salir del spa. Escucha los disparos. Se imaginó que algo le estaba pasando a su esposo y es ahí que es la primera persona que ve cuando sale de este lugar. ¿Qué hacen los delincuentes? Dejan abandonado el Cactus, el primero que veíamos, que lo habían robado en Ciudadela. Se escapan y cuando se escapan van directo hacia el Carrillo con un Peugeot 306. Es decir, se fueron con la Ranger y con el Peugeot 306 y abandonan la camioneta también, la Amarok de Nardelli. ¿Por qué? Porque siempre sabemos, cuando matan a alguien, eso es una papa caliente porque los van a buscar. Cuando llegan al Carrillo, uno de ellos, el de 14 años que terminó detenido, todavía no sabemos si tiene antecedentes, dejan el lugar. 14 años, perdón. 14 años. Ya, no punible. Ese se va a la casa. Ese se va a la casa. Al Instituto de Menores. Y deja a uno de 18 sin explicaciones con un disparo en la cabeza que claramente murió en dicho hospital. A partir de ahí se escapa hacia el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, y terminan incendiando el Peugeot 306 y también la Ford Ranger por la que se habían escapado. Vos fíjate toda la seguidilla. 7 policías asesinados en lo que va del año. 7 policías asesinados en lo que va del año y lamentablemente todos ellos en el conurbano bonaerense. Fíjate vos, esto que lo has contado hace 2 semanas atrás y que tiene que ver con, fíjate, el 12 de enero, Ezequiel Forcedo y Brian de Vicenzi, policías bonaerenses que murieron cuando perseguían a ladrones, que obviamente son motochorros, que estaban en Quilmes. Otro de los puntos y efectivos policiales, el 15 de enero, Brian Cori, oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que fue asesinado en Castelar cuando también le quieren robar la moto, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Quieren robar motos, quieren robar automóviles y lamentablemente cuando son policías tienen que enfrentarse y se da esta situación. 6 de febrero, Alexis Cancino, policía bonaerense del grupo de apoyo departamental que también fue asesinado de la misma manera. Vamos con la otra placa, donde el 31 de marzo, Lucas Flores, oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue asesinado en José León Suárez. Este hombre que estaba dentro de Villa Hidalgo empezó a ver que estaban vendiendo en lo que es el narcomenudeo. Hubo un enfrentamiento armado y también murió en el acto. Y justamente otro de los efectivos policiales, el 24 de abril, César Jazmín Sadura, efectivo de la policía bonaerense, que realizaba una recorrida por la Villa Hidalgo, que era justamente el mismo lugar donde ocurrió el anterior, y allí es cuando lo terminan asesinando. Situaciones que se vienen dando en este último tiempo, pero estamos hablando de varios efectivos que fueron asesinados en el conurbano bonaerense, 29 en total y uno solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos a seguir mostrando, bueno, 3 de mayo, que es el que pasó en el día de ayer, que es Nardelli, este policía federal retirado, que lo asesinaron para robarle la camioneta cuando esperaba a su mujer a la salida de un spa. Y vamos justamente con lo que les estaba contando, estos 29 efectivos de fuerzas de seguridad que fueron asesinados en 16 meses. De los 29 efectivos, 28 en la provincia de Buenos Aires. A veces
intentando detener a algún delincuente, a veces estando de civil, como ocurrió con Nardelli, y también lo terminan atacando de la manera en que estábamos contando. Delincuentes, en su mayoría menores de edad, uno de ellos de 14 años, como les estaba mencionando, que venían de robar varios vehículos, desde Ciudadela hasta Ituzaingó. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es lo que pasa, lamentablemente, Jenny, todos porque no hay control. La policía está ausente, la policía bonaerense al menos está ausente. Volvemos a la mesa, si te parece bien, Jenny. Impresionante el recuento de las víctimas, y esto para que vean que si esto le pasa a un policía, ¿qué le puede esperar a un ciudadano común, no? Y te hacemos la última pregunta, Claudio. Muy interesante lo que nos contaste. Me gusta esta contraposición de hipótesis con respecto a cuál fue justamente la forma en la cual profanaron la tumba de Perón. Y es, ¿pensás que alguna vez alguno de esos 3 sobrevivientes de la patota que entró el 25 de junio del 87 y profanó la tumba de Perón va a hablar? ¿Va a contar lo que hizo? La historia nos cuenta que aquellos que hicieron cosas que están reñidas con cuestiones éticas, morales o religiosas, metiéndose con la paz de los muertos, les cuesta a muchos vivir con ese secreto oculto y terminan hablando. Pasó con el destino del cuerpo de Evita, también aquel militar boliviano que un día dijo: yo les voy a decir dónde están enterrados los restos de Che Guevara, cuando todo el mundo sabía, y desde ya primero Cuba decía que estaban en una fosa común con todos los guerrilleros. Es probable que alguien hable. Ahora yo te pregunto, Gustavo, ¿qué tienen en común el atentado a la Embajada de Israel, el atentado al edificio de la AMIA, el asesinato del fiscal Nisman, la desaparición del niño Joan, la desaparición de Cecilia Stesovsky en el Chaco? ¿Qué tienen en común con las manos de Perón? Una estructura que permitió que nadie hable. No, nadie fue. Nadie fue. Y este es el tema de la mayor impunidad. El nadie fue, nadie mató, nadie robó, nadie secuestró, nadie puso una bomba. La impunidad es el olvido, y apuestan a que pase el tiempo y que no se hable más, y ya cuando pasan tantas décadas, excepto nosotros que seguimos con el tema y nos interese, el destino final, el objetivo final es que pase el olvido. Vamos a seguir ahora, Claudio Negrete, voy a la pantalla porque, mirá, te invito a vos y a Jenny a que miren el